Bien, al tema de hoy estaba orando toda la semana y el fin de semana y el Señor me terminó llevando con este título que le pusimos Bajo Autoridad. Le pusimos porque todo lo charlamos con Andrés, así que es más o menos como que Bajo Autoridad se llama. Y vamos a leer Efesios 1, 13 y 14. Oren para que yo recupere mis lentes. Estoy con los viejitos. Se me desarmó, pero bueno, es cuestión de tiempo nada más. Efesios 1, 13 y 14. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, ¿en quién creyeron? Muy bien. Dios los identificó como suyos. Cuando creemos en Cristo, Él nos identifica como que somos de Él, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía, decí garantía, que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Decí, nos dará la herencia. Y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. O sea, ¿creyeron? Él dice, ¿creen en mí? Entonces son míos. Y si son míos, tienen herencia. ¿Por qué? Porque los compré. Y después también dice en otra parte que Él nos adoptó como hijos. Pero somos de Él. Y como somos de Él, entonces tenemos herencia. Vieron que estamos hablando esto de ser herederos, ¿no? Y que para poder recibir la herencia, la tenemos que recibir por fe. Entonces yo le decía, Señor, pero decime de forma práctica cómo es recibir por fe. Porque ¿a cuánto les pasa que se les hace difícil esto de, a ver, voy a recibir por fe y hago fuerza para recibir por fe? Hago fuerza, recibo y empezás y gritabas y reciba por fe. ¿Sí? O te concentrás. Va a venir, la herencia va a venir. ¿A cuánto les pasa que no sabemos bien cómo hacer para que sea más práctico esto de la fe? Y porque está bueno las declaraciones de poder y yo me engancho y yo decía, pero Señor, dame algo más práctico. Vos sabés que yo soy media complicada y necesito que... ¿A cuántos el Señor saben que el Señor nos habla en base a lo que necesitamos? Y el Señor me llevó a Mateo, miren este ejemplo, Mateo 8, 5 al 13. A ver si lo tenemos. Sí. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Todos nosotros habríamos dicho, sí, dale, venite. Pero sin embargo, dijo, Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van. O vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Y ahora miren cómo termina lo que dice Jesús. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. No he visto una fe. Y yo digo, una fe. O sea, que para que haya fe, tengo que estar bajo autoridad. Si estoy bajo autoridad, la fe va a fluir. Y realmente me impactó y me quedé ahí meditando y orando y diciendo, Señor, yo quiero más de esto, quiero entender más de esto, quiero tener experiencias con esto. Para tener fe, tengo que estar bajo autoridad. Decí conmigo, para tener fe, tengo que estar bajo autoridad. Muchas veces nuestra fe no alcanza, no es suficiente.
Entonces tenemos que chequear bajo qué gobierno estoy. Porque si estoy bajo un gobierno diferente al que tengo que estar, que es Cristo, entonces no estoy bajo autoridad. Y hay áreas en las que no tenemos suficiente fe. ¿A cuánto les pasa? Que en una cosa tienen fe, pero en otra no. ¿Sí? ¿A cuánto les pasa? Bueno, lo que yo interpreté, lo que sentí de parte de Dios, es que eso nos pasa porque en un área estamos bajo autoridad y en otra área no se la dimos al Señor. Y esa área no está bajo autoridad. Entonces en una tengo fe y declaro y pasa de todo, y en la otra no pasa nada. No pasa one. Ahí está todo. Entonces, ¿qué me gobierna? Esa es la pregunta. ¿Qué me está gobernando? ¿Te está gobernando el enojo? Porque hay veces que nos gobierna el enojo. Nos enojamos, entonces ese es nuestro gobierno. Estamos enojados, entonces nos separamos, porque el enojo te separa. El enojo te aísla. Vos cuando estás enojado no hablas con nadie o hablas a los gritos, entonces la gente se te aleja, o te callás, te metés para adentro y entonces no hablas y te está gobernando el enojo. Hay un área donde no hay resultados porque el que está gobernando es el enojo. Otra área es donde está gobernando la angustia. Tengo tanta angustia en esta área, me siento solo, me siento sola, tengo tanta angustia y eso te gobierna. Y entonces ahí vos ves a Dios en un montón de áreas, ves a Dios en la economía, pero te sentís solo, te sentís sola, porque ahí no le diste el gobierno de tu vida a Cristo. Te gobierna el criterio personal, esta a mí me pegó. El criterio personal. Tengo mi criterio, ¿sí? Yo creo que las cosas son de esta manera, hay que hacerlas así, hay que hacerlas asá, y te gobierna tu criterio personal. No se lo entregamos al Señor, decidimos nosotros. Estamos todo el tiempo decidiendo sobre las cosas. La lógica, esto es lógico, estoy bajo la lógica. ¿Sí? No es lógico, esto no hay que hacerlo porque no es lógico. Ahora, en Cristo, la matemática de Cristo es ilógica. Así te la digo. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado siempre. La matemática de Cristo es ilógica, así que si la matemática es ilógica, todo es ilógico con Cristo. No hay lógica. Él patea el tablero. Y eso es glorioso. Lo mejor que nos puede pasar es cuando el Señor nos patea el tablero, porque si lo patea Él, es para victoria. Cuando Cristo te patea el tablero, vos empezás a celebrar porque es para victoria. Amén. Dale un aplauso al Señor. A otros les gobierna, no sé cómo es esto. ¿Viste que hay gente que cambia de pastor y de equipo como de camiseta? Ahora está en un equipo, mañana está en otro, el otro no le gustó, el otro lo miró mal, entonces va cambiando. O está en 8 equipos a la vez, porque mi líder me dijo, y el otro líder me dijo, y el otro me dijo, pero quédate con un líder, porque te van a volver loco. Se supone que hacemos todo lo mismo, pero viste, hay veces, no deberíamos aconsejar, deberíamos dejar que el Señor nos revele, pero por ahí a algún líder se le escapa un consejito, y a otro se le escapa otro consejito. Entonces vos estás en un montón de equipo y al final es un lío. Entonces, un equipo, un líder, un pastor y hacer los ejercicios. Entonces, esa área necesitas que Dios te la gobierne, que gobierne eso de estar cambiando y buscando. Y es inconstancia, es no querer sentar cabezas, no querer arriesgarse. Hay gente que cambia de iglesia cada rato. Ahora no me gusta cómo me hablaron acá, me voy a la de enfrente, ¿sí? O me voy a otra. Entonces, no echan raíces. Tienen problema para echar raíces. Y eso es porque no están bajo el gobierno de Cristo. ¿Qué es lo primero que nos sale cuando tenemos una situación difícil? Porque ahí, en esa situación, a veces uno se da cuenta bajo qué gobierno está también, ¿no? Entonces, estamos en una situación difícil. ¿Qué hacemos? Nos pasó algo muy simpático el día jueves. Estábamos en San Martín, habíamos ido con el auto. Y resulta, fuimos charlando de Cristo, hablando, bla, bla, bla. Paramos en un proveedor, Andrés baja, busca, vuelve con la muestra, sube al auto,
Le da arranque y el auto queda dándose arranque una y otra vez. Se trabó el arranque y ese que se trabó el arranque se pegó el burro, me dijeron, no tengo idea yo qué quiere decir, porque yo me imagino un burro dentro del auto, ¿viste? Se pegó el burro, me dicen, y entonces como se pegó el burro empezó a salir humo. Lo primero que hicimos nosotros fue empezar a dar la orden. Le dimos la orden, destrabate, y ya ni sé cuántas cosas dijimos, no tengo idea, pero lo primero que hicimos fue empezar a dar la orden. No pasó, no nos dio bolilla. Pero ya aprendimos que todo nos ayuda bien a los que amamos a Dios. ¿Qué vamos a aprender de toda esta situación? Estamos en el proceso, todavía no terminó. Pero bueno, el día jueves resultó que el auto empezó a salir humito por todos lados y bueno, de una y otra forma terminamos logrando parar el motor, porque Andrés hacía un movimiento, el motor se paraba, pero arrancaba de vuelta. Era como que lo matás y se resucita, ¿viste? Terminator parecía el auto. Entonces, frente a esa situación que nos tocó vivir, yo dije, qué bueno, le contaba a Andrés, qué bueno, porque lo primero que nos salió fue dar la orden. Lo primero que nos salió fue buscar Cristo. Se las hago corta, hoy estamos en auto. Pero recién hoy. El fin de semana vinimos en colectivo, la experiencia de cargar la SUBE. Andrés no sabe cómo cargar la SUBE todavía porque se le traba con el celular de él. Son todas experiencias que vamos haciendo. Pero el Señor nos va tratando en cada cosa. Nos sacó el auto. A ver, ¿qué hacen el fin de semana sin el auto? ¿Sí? Es una pregunta. ¿Te quedas en tu casa? El viernes no llegamos porque llegamos a casa 8:45. Pero el domingo estuvimos acá y encima yo he venido varias veces a la iglesia en colectivo y les aseguro que de Ramos Mejía, el colectivo que tomamos, yo no sé, pero normalmente hay que esperarlo una horita. Y si no, andate a la estación de tren, que de casa a la estación son 10 cuadras. Entonces, el domingo salimos de casa, llegamos a la parada de colectivo, habremos esperado 2 minutos, vino el primer colectivo. Nos bajamos aquí en primera junta. Se va el colectivo que nos tocaba tomar y dijimos, bueno, vamos a ver a qué hora viene. Pero habrán pasado otros 2 minutos y viene otro, que es rarísimo, el 53, que vengan 2 seguidos. Y un domingo. Así que yo digo, Señor, qué glorioso. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué nos estás diciendo con esto? O sea, todo bien, el auto no está, la comodidad del auto no está, pero el Señor está. El Señor está. Porque necesitamos que Él gobierne cada área de nuestra vida. No te estoy diciendo nosotros que somos ejemplo de nada. Simplemente lo que a mí me gustó cuando miro para atrás y esa situación, lo primero que hicimos fue buscar Cristo. Porque muchas veces nos pasa, y nos ha pasado a nosotros, de tener situaciones donde primero probaste todo y de último decís, pues, vamos a orar. ¿No les pasó? Que lo haces de última. Ya probaste todo y decís, bueno, ya hice de todo. Bueno, ahora vamos a orar a ver si el Señor... No, el Señor tiene que ser el primer plan. Plan A tiene que ser Cristo. Y eso es lo maravilloso. Por eso, no importa cuántos años cristianos tenemos, hace poco que hacemos así. Qué maravilloso que es el Señor. Para tener fe necesitamos cambiar de gobierno. Necesitamos dejar de ser gobernados por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por la situación que nos rodea, por el problema de turno, y necesitamos cambiar y estar bajo el gobierno de Cristo. Recordemos que Él nos compró. Y venimos aprendiendo que esto de que el gobierno hay un nuevo pacto en este gobierno con Cristo, y que este nuevo pacto es mejor, que tiene más beneficios, que tiene muchas mejoras que con respecto al pacto anterior. Pero todo eso ya lo vimos el fin de semana. ¿Sí? Así que yo voy a seguir con lo que el Señor me estaba mostrando. Y quiero mostrarte lo que le pasó a Pablo con esto del cambio de gobierno. Vamos a leer en Hechos 9, del 1 al 19, voy a ir resumiendo un poquito, porque si no es muy largo. Vamos a ver si tenemos Hechos para ir leyendo. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas. Pablo era fierita. Sí, era fierita. El tipo dijo, hay cristianos que siguen a Jesús, hay que matarlos a todos. Así que él se juntó
con todos los que se tenía que juntar, te la hago corta. Y dijo, bueno, a ver, dame una orden para poder matarlos a todos, así yo lo hago con libertad. Y le dieron la orden. Y salió Pablo a matar cristianos. Y en eso, que ya lo venía haciendo hacía rato, en esta situación se encontró con que apareció una luz. A ver, yo acá lo tengo marcadito. Y ya te digo dónde estamos. En el 3. Al acercarse a Damasco para cumplir la misión esta que recién te conté, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues, contestó esa voz. Y ahí lo que pasó es que, bueno, cayó al suelo, el Señor le habló, le dijo que me estás persiguiendo y todo lo demás, y le dijo que se tenía que ir a un lugar, pero Pablo permaneció ciego durante 3 días. 3 días, decí 3 días. En esos 3 días el Señor lo estuvo tratando, el Señor estuvo trabajando en la vida de Pablo. Y en el versículo 10... ¿tenemos ahí? Sí, seguimos. En el versículo 10 dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. ¡Ananías! Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, anda, encontralo a Pablo, ora por él, está así, así. Y Ananías le dijo, pero Señor, vos sabés quién es Pablo. Me están mandando a la cueva del lobo. En cuanto me vea, me come crudo. Y el Señor le dijo, anda. Y Ananías fue. Ananías obedeció. Ananías estaba bajo el gobierno de Cristo. Ananías fue, se acercó a Pablo, se le apareció en el 17, dice que puso las manos sobre él. Dice, Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado. Y en el 18 dice, al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó sus fuerzas. Hubo una luz que derribó a Pablo. Hubo una luz. Hubo un wow. ¿Se acuerdan el lunes pasado que Andrés nos decía que hay... La realidad, Watchman Nee dice que luego de una revelación tiene que haber quebrantamiento. Y Andrés lo pasó al criollo. Y le dijo, luego de una revelación, luego de un wow, tiene que haber quebrantamiento. ¡Auch! Esa me dolió. Pero normalmente, no sé si normalmente, me retracto. Muchas veces decimos wow y nos quedamos con el wow. Y otras veces decimos wow y después decimos, ouch, esto, Señor, acá hay algo. Vos fíjate lo que le pasó a Pablo. Pablo recibió luz, eso es como una revelación. Pero le vino la luz de frente, fue un tren de frente lo que lo paró a Pablo. Porque como Pablo era fierita, ¿sí? Era fierita, el tipo se llevaba el mundo por delante. Entonces el Señor lo tuvo que parar al estilo Pablo. No le dijo, Pablito, vení que te tengo que decir algo. No, una luz, lo frenó de golpe, lo tiró al piso, lo dejó ciego y lo metió en un tratamiento intensivo durante 3 días. Que 3 días sabemos que representa la muerte de Cristo, que representa cuando la vida de Cristo entra en la muerte y sale en victoria. Eso es lo que representa, ¿sí? Entonces, esos 3 días de Pablo significaron que Cristo estuvo tratando y tratando con él. Y me imagino los ouch de Pablo. Las veces que Pablo habrá dicho ouch. Y el Señor le daba, y el Señor le daba. ¿Pero por qué le daba al Señor? ¿Porque es malo? Vimos la vez pasada, hablábamos que el trato de Dios es por amor. Es porque realmente Él nos ama. Imagínense Pablo si lo seguían dejando que siga matando cristianos.
Sin embargo, Pablo se convirtió era Saulo en ese momento y se convirtió en el Pablo que todos conocemos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso lo que hizo el trato de Dios en la vida de Pablo! ¡Qué maravilloso lo que hace el trato de Dios en nuestras vidas! Porque Él lo hace por amor. Vos imaginate que tenés un hijo de 10 años y tu hijo te pide un auto. Vos le podés dar el auto, pero no le vas a dar las llaves. Y le vas a decir, cuando tengas la edad adecuada, cuando sepas manejar, te voy a dar las llaves. Bueno, algo así es esto de la herencia y de lo que el Señor hace con nosotros. Ya tenemos el auto, pero para que nos dé la llave va a venir un trato. El proceso que el Señor necesita hacer en nosotros para darnos la llave. No es siempre así, porque muchas cosas son por gracia. El Señor nos da porque nos da y punto, y porque sabe que eso que nos está dando no nos va a hacer mal. Pero hay cosas que hasta que nosotros no pasemos ese quebrantamiento, ese trato de parte del Señor, hay bendiciones que no nos van a llegar porque no es el momento, porque si vienen antes, nos va a hacer mal. Y Él no hace nada para que nos haga mal. Y entonces muchas veces nos enojamos, pero Señor, pero dale, ¿cuánto hace que te estoy pidiendo que me saques de acá? Que este trato de, como les contaba yo la vez pasada, 12 años estando en una crisis económica machaza. 12 años. ¿Sabe las veces que le dijimos al Señor, ya está, Señor? Pero fue un trato tremendo de parte del Señor. Y Andrés recibía palabra, vino el profeta y le declaraba palabra y toda la plata que vas a tener. Y nosotros decíamos, pero está muy adelante, ¿cuánto falta? Y los años seguían pasando. Y el Señor fue tratando con nosotros, tratando el carácter, tratando diferentes áreas de nuestra vida, de nuestros hijos. Nosotros siempre teniendo fe y diciéndole a nuestros hijos, este año salimos de la deuda, este año salimos de la deuda. Y todos los años les decíamos lo mismo, no salíamos de la deuda. Y ya nos daba vergüenza. Pero el Señor seguía tratando con nosotros. Y pagamos la deuda. Después de 12 años pagamos esa deuda. Y la pagó Cristo, ni siquiera la pagamos nosotros. Porque no es que nos matamos trabajando y logramos juntar la plata para pagar la deuda. El Señor usó una persona totalmente inimaginada que nos trajo la plata, pagamos la deuda, vendimos la camioneta que estaba trabada porque con esa deuda, era una deuda del banco, no podíamos vender la camioneta. Y cuando vendemos la camioneta pagamos la deuda, o sea, no hicimos nada. Una gestión fue lo único que hicimos nosotros. El Señor pagó la deuda cuando Él dijo, ahora es el momento. Entonces, tenemos que aprender que el trato de Dios es glorioso, el trato de Dios es maravilloso. Vos mirá lo que le hizo a Pablo el trato de Dios. Así que tenemos que animarnos, por eso Pablo dice que tenemos que tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. A eso se refiere. Estoy en una prueba, gozate, porque viene algo grande de parte de Dios. Empezá a cantar victoria, porque viene algo de parte de Dios. Estás pasando una dificultad, gracias Señor, porque ahora viene mi victoria. Estás pasando por algo difícil, gracias Señor, porque ahora voy a ser más que vencedor. Ahora vos me vas a llenar de bendiciones. Esto es un antes y un después en mi vida. Gracias Señor, dale un aplauso al Señor por todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Cuando estoy bajo autoridad, digo, wow. Y después digo, ouch. Cada vez que nosotros digamos solamente wow, es un wow de orilla. No está mal. Tuvimos una revelación. Wow, se reveló algo. Yo digo, la mayoría de los días cuando busco mi carga, yo creo que la mayoría de las veces es wow y me quedo ahí. Pero tenemos que ahí cada vez que no hay un ouch, decirle, Señor, mostrame. Porque si vos me estás revelando esto, si digo, wow, qué loco esto que dice acá, qué maravilloso, qué hermoso, Señor, y se lo quiero contar a todo el mundo. Señor, ¿qué tengo que llevar a la cruz con esto que me estás mostrando? Porque Pablo la luz lo tiró al piso. Y cuando hay un wow, cuando hay una luz, hay algo que el Señor nos va a mostrar.
Yo creo que algunas veces el Señor nos muestra victorias. No es siempre tremendo y me pongo a llorar, porque Dios no quiere que estemos llorando. El Señor quiere que salgamos y que estemos en victoria. Una de las cosas que me llamó la atención fue este personaje Ananías que aparece en la historia. ¿A cuántos les pasó que vos decís Ananías y ya lo relacionás con Isaías, Jeremías, Zacarías, Malaquías, profeta? Ananías, profeta. Porque aparte, si Dios lo llamó y lo mandó a hablar con Pablo, justamente con Pablo, tiene que haber sido un profeta. Y sin embargo, dice, en el versículo 10 dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Era un creyente como vos y como yo. Era uno del montón. Pero este Ananías estaba bajo autoridad. Y cuando estamos bajo autoridad, el Señor nos va a llamar para hablar con quien sea. No importa si es fierita o no es fierita, porque si vos estás bajo autoridad, la autoridad es Cristo. Y cuando yo hablo con la persona, sale la autoridad de Cristo. Y lo que habla con el otro es Cristo. Gracias, Señor, porque vos sos la autoridad en nuestra vida. Gracias, Jesús. Qué maravilloso. Y vos fíjate que cuando estamos bajo autoridad, obedecemos y el milagro ocurre, como le pasó a Ananías. Y también fíjate, yo digo, ¿qué necesidad tenía Cristo de usarlo a Ananías? Si ya lo había hecho todo solo. Lo agarró a Pablo, le puso una luz, lo tiró al piso, le habló audiblemente, le dijo, le explicó lo que tenía que hacer, métete allá, ahora va a ir uno. ¿Para qué le involucró a Ananías? Si podía haber seguido todo haciéndolo Cristo. Si ya había hecho todo Cristo. Porque hay un momento donde Dios quiere usar el cuerpo. Por eso, muchas veces nosotros somos ese Ananías. Que somos uno del montón, pero el Señor nos lleva a abrir la boca y a soltar Cristo a otras personas. Porque Cristo nos elige a todos. Todos somos aptos para que el Señor nos use. Si estás en el cuerpo y si estás bajo el gobierno de Cristo, el Señor te va a usar. Y la herencia de Cristo va a empezar a salir. Y la herencia de Cristo son un montón de cosas. No solamente es material, porque a veces creemos que la herencia solamente es material. Yo voy a tener herencia, pero es material. Y muchas veces hay herencias que incluso en la tierra que tienen valor emocional. Vos heredás algo de un familiar que falleció, pero tiene valor emocional, no tiene valor económico. Y esto que es, no sé, una cadenita que pasó de generación en generación, mi abuela, el anillo, no sé qué, el vestido de novia de generación en generación, y tiene un valor emocional, pero tiene mucho valor. Y en la herencia de Cristo, para mí la mejor herencia es la espiritual. Porque cuando tenemos herencia espiritual, cuando aprendemos a vivir Cristo y a disfrutar Cristo, todo lo demás pasa a segundo plano. No tiene importancia, ya no te importa ni la plata, ni la casa, ni el auto, no te importa nada, te importa Cristo y tener experiencias con Cristo. Eso es lo más glorioso. Hubo un wow de Pablo y luego hubo un ouch. Y Pablo cambió de autoridad. Estaba bajo la autoridad de los romanos y pasó a estar bajo la autoridad de Cristo. Y ahí empezó un ministerio glorioso, tremendo. Fíjense que con Pablo empezó Cristo y siguió con el cuerpo. Y el Señor me llevó otra historia, que es la historia de Pedro. Jesús ya había resucitado, en esta parte de la historia que te voy a contar, ya había resucitado y ya se había aparecido a los discípulos. Y se acuerdan que Pedro lo había negado 3 veces a Jesús. Había dicho, no, o sea, era un discípulo de Jesús. No, yo no. 3 veces lo negó antes de que cante el gallo. Y yo me imagino que Pedro, ¿vieron cuando les dije antes que a veces el que nos gobierna es la culpa? Pedro habrá estado bajo el gobierno de la culpa. Porque Jesús ya se había aparecido y él seguía como que no se había dado cuenta que Jesús había resucitado, que había hecho lo que dijo que iba a hacer.
Y en Juan 21, del 3 al 11, yo me imagino que estaban ahí Pedro junto con los demás, y fíjense, y dice, es como que están ahí reunidos, y Pedro dice, más sí, yo me voy a pescar, me aburrí de estar acá, yo me voy a pescar. Y los demás dijeron, vamos con vos. Y entonces cuando fueron, salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Y al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era y les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y yo me imagino Pedro en esa situación. Me imagino Pedro en esa situación. ¿Se acuerdan que anteriormente ya le había pasado lo mismo? Yo digo, para Pedro habrá sido, esto es como un déjà vu, esto yo ya lo viví. Esto ya me pasó antes. Vos fíjate, la primera vez que le pasa a Pedro fue cuando Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Esa fue la primera vez que le pasó lo de la pesca milagrosa. Y la segunda vez fue cuando Pedro estaba bajo el gobierno de la culpa, bajo el gobierno de la tristeza. Es una interpretación mía, no dice la Biblia eso. Pero es mi interpretación por cómo estaba Pedro. Yo le decía a Andrés, pero ¿cómo que Jesús ya se le apareció y Pedro está así? ¿Cómo no se da cuenta? Y entonces orando, yo sentí eso, porque estaba bajo el gobierno de la culpa. Cuando estamos bajo el gobierno de la culpa, no vemos nada. Lo único que vemos es nuestra culpa, sí. Pedro lo negó a Jesús 3 veces, no una, 3 veces. Yo me imagino que habrá sido tremendo. Y ahí Jesús, cuando les dijo, echen las redes, y dicen que las redes se llenaron y que esta vez, la primera vez habían roto las redes, no alcanzaron a contener los peces, pero esta vez las redes estaban llenas y sostuvieron todos los peces, y que eran 153 peces. Y cuando Pedro se da cuenta de que era Jesús, dice que Pedro estaba sin la túnica, sin la ropa, y agarró, se vistió y se tiró al agua. Y yo digo, si se va a tirar al agua, ¿para qué se vistió? Viste que te vas a tirar al agua y al contrario te sacás para tirarte al agua. Digo, ¿por qué se vistió? Yo digo, porque cuando nosotros estamos en culpa nos tenemos que tapar. Nos tapamos. La culpa nos hace taparnos, escondernos. Sí, es Jesús, yo voy a ir allá, pero que no me vea. Que me vea, pero que no me vea, que no vea todas mis imperfecciones. Y él llegó a la orilla. Y ahí estaba Jesús, y lo estaba esperando con un desayuno, con pescado asado y pan. Y entonces le dijo a los demás, vengan, traigan algunos pescados. Así que dice que Pedro subió corriendo y agarró las redes y las acercó a la orilla, y ahí contaron y habían 153 peces. Y después de eso, Jesús hablando con ellos y después de tener intimidad un rato charlando con ellos, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces. ¿Cuántas veces lo negó? 3. ¿Y cuántas veces se lo preguntó? 3. Porque Jesús necesitaba afirmar a Pedro. Pedro estaba desesperado. Y Jesús dijo, yo lo voy a afirmar a Pedro. Y vos fíjate que, como te decía antes, le pido a la banda que vaya pasando, con Pablo el Señor, una luz, lo frenó, lo tiró al piso, fue un trato específico, personal con Pablo, y después usó el cuerpo. Pero vos fíjate que con Pedro no lo hace en privado. Pedro lo negó en público. Y Jesús usó el cuerpo para poder sanarlo. Jesús usó el cuerpo para afirmarlo.
Él le podría haber dicho: Pedro, ¿viste que yo te dije que me ibas a negar 3 veces antes de que cante el gallo? ¿Cuánto habríamos hecho eso? Yo te dije que me ibas a negar. No sale ahí, ¿viste? Yo te dije. Sin embargo, Jesús no le dijo nada de todo eso. Al contrario, tanto es el amor de Cristo que lo miró y le dijo: ¿me amas? Y se lo dijo 3 veces adelante de los demás para poder afirmarlo, para poder sanarlo, para poder restaurarlo. ¿Cuántas veces somos Pedro, que estamos lastimados, que nos sentimos que metimos la pata hasta el cuello, que nos equivocamos tantas veces y tenemos miedo porque decimos: ahora el Señor me va a juzgar, el Señor no me va a amar, el Señor me va a dejar de lado, me va a mandar un montón de problemas? Los problemas que tenés o son por tu metida de pata o son un trato de Dios para llevarte a un nuevo nivel. Pero el Señor no es que te está castigando, el Señor te ama. Y como hizo con Pedro, el Señor te va a afirmar y va a usar el cuerpo para afirmarte. Esto es para alguien que está alejado y está mirando por internet y no se anima a venir presencial. Dice: yo miro un poquito por acá, voy a pescar un poquito por internet. El Señor te dice que Él te ama y que en el cuerpo es donde Él te va a sanar. Venite, porque en el cuerpo es donde el Señor te va a abrazar, Él te va a sanar, Él te va a llenar de Él. Pedro tuvo un wow y después tuvo un ouch. Fue: wow, mirá la pesca, mirá lo que hizo el Señor, vio el milagro. Y después, la primera vez en la primera pesca, dice que Pedro se tiró a los pies de Cristo y le dijo: no me mires porque soy pecador, apartate de mí, soy pecador. Y ahora la segunda vez se vistió porque no quería que el Señor vea todo. Hubo un ouch, hubo una revelación, vio cómo Cristo se manifestó y después se dio cuenta de lo que Él estaba haciendo, de lo que Él estaba viviendo. Se dio cuenta de quién era Él. Ponete de pie. Señor, yo quiero que vos te reveles en cada uno de nosotros. Que vos te reveles, que nosotros podamos ver. Que podamos ver, Señor, lo que vos querés que veamos. Que abras nuestros ojos para que podamos ver. Señor, el trato que vos tenés con cada uno de nosotros es personal, es particular. Y Señor, te pedimos que vos nos muestres en qué área querés tratar, en qué área no estamos bajo tu gobierno, Señor. Queremos ser gobernados por vos. Queremos cambiar de gobierno, dejar de ser gobernados por la tristeza, por la angustia, por la soledad, por el mal humor, por el enojo. Dejar de ser gobernados por la opinión de los demás y empezar a ser gobernados por vos, Señor. Queremos estar bajo tu gobierno. Señor, gracias. Gracias porque solamente bajo tu gobierno podemos recibir la herencia, Señor. Bajo tu gobierno nuestra fe crece. Bajo tu gobierno empezamos a desarrollar nuestra fe. Bajo tu gobierno nos animamos a hacer lo que vos nos decís. Y entonces ahí, Señor, nuestra boca se abre y tus palabras salen a través de nuestra boca. Son tus palabras, Señor, las que atraviesan otra persona para que se acerque a Cristo. Las palabras tuyas, Señor, son las que traen sanidad. Son las que abrazan a una persona que está en un momento difícil. Y el cuerpo de Cristo acompaña en esta sanidad que hace el Señor. El Señor en esta noche te está afirmando, te está estableciendo, te está poniendo sobre terreno firme. Qué glorioso que es el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Quién fue quien decía que vendrá? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.
necesitamos tener intimidad con el Señor. Cada vez que digamos, wow, qué bárbaro, qué maravilloso. Cuando te vayas de una reunión, de un lunes, de un viernes, de un domingo, del día que sea, y hubo un wow de parte de Dios, después tener intimidad con el Señor. Decirle, Señor, quiero más. No me quiero quedar con el wow. Quiero más. Quiero intimidad, quiero crecer en vos, Señor. Quiero que mi vida sea expandida por Cristo. Las experiencias que cada uno tiene con Dios es personal. El Señor va a tratar con vos de una manera y con nosotros va a tratar de otra y con el otro de otra. Es personal. Y el Señor a algunos los va a afirmar en privado y a otros los va a afirmar en público. Pero el Señor está tratando con tu vida porque te ama tanto y te quiere dar toda la herencia que Él tiene para vos. Él nos quiere dar esa herencia la recibimos por fe, pero esa fe crece estando bajo autoridad. La única manera de que la fe crezca es estando bajo autoridad, porque si no, la fe está en vos nada más. Crees en vos, yo creo en mí y yo puedo y a mí me va a salir bien y si se puede, yo puedo, yo lo puedo, pero lo podemos en Cristo. Cristo es el que puede, yo no puedo. Vos decís, Señor, yo no puedo, hacelo vos. Yo no puedo, Señor. Esto es muy difícil, hacelo vos. En cada área, Señor, te entrego el gobierno de mi vida. Hacelo vos. Como leímos en Efesios, cuando creemos, el Señor dice, entonces sos mío. Si vos creés, sos mío. Y como soy de Él, Él nos compra, estamos comprados por Cristo. Y Él nos adopta como hijos. Y entonces tenemos la herencia. Y empezamos a disfrutar de la herencia del Señor. A veces es un poquito, a veces es un poco más. Pero empezamos a disfrutar. Hay áreas en nuestras vidas que tenemos que poner bajo el gobierno de Cristo. Yo voy a levantar unas cargas que el Señor me dio. Y va a venir a agarrarla el que así lo sienta. Hay alguien que tiene que poner su trabajo bajo la autoridad de Cristo. Hay alguien que tiene que poner su trabajo. Este trabajo yo lo pongo bajo la autoridad de Cristo. Después compartan. ¿Allá alguien más quería hacerlo, Emma? Después fíjate que compartilo allá. Bueno, finanzas. Alguien tiene que poner sus finanzas bajo la autoridad de Cristo. Sus finanzas bajo la autoridad de Cristo. Todos lo tenemos que hacer. Pero hay algunos que el Señor les va diciendo específicamente, vacaciones. Hay alguno que está luchando con las vacaciones. Yo me voy a ir de vacaciones y yo voy a ir de vacaciones. Y el Señor te dice, ponelo bajo mi autoridad. Bajo mi autoridad. Y cuando algo está bajo la autoridad de Cristo, después va a fluir. Gracias, Señor. Pensamientos bajo la autoridad de Cristo. Hay alguien que está luchando con los pensamientos constantemente y el Señor te dice, ponelos bajo mi autoridad. ¿Y cómo lo hacemos? Y empezamos a declarar Cristo. Emociones bajo la autoridad de Cristo. Ahora estoy triste, ahora estoy contento, ahora estoy enojado, ahora las emociones me llevan y me traen. El Señor te dice que pongas todas tus emociones debajo de Cristo, porque esas emociones te están dominando. Esas emociones hoy tienen que perder el poder. Vamos. Después se comparten. Gracias, Señor. Decisiones. Hay alguien que tiene que tomar decisiones y que está todo el tiempo decidiendo, yo decido y yo hago. Bueno, poné todas tus decisiones bajo el gobierno de Cristo. El estudio. Hay alguien que dice, yo estoy estudiando en mis fuerzas y el Señor te dice ahora tenés que hacerlo bajo la autoridad de Cristo. Compartan, después acérquense y sáquense las fotos, ¿sí? Familia. Mi familia bajo la autoridad de Cristo. Dejemos de luchar. Si vienen, si no vienen, si les hablo de Cristo, si no les hablo, pongamos a nuestra familia debajo de los pies de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, y el Señor se va a ocupar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vos sos maravilloso.
sos glorioso. Señor, queremos estar bajo tu autoridad. Queremos disfrutarte, Señor. Queremos disfrutar esa... Es como liviano. Yo estaba orando hace un rato antes de que empiece la reunión, estaba orando allá y decía, Señor, qué bueno que es sentir que uno está bajo tu autoridad, porque te sentís liviano, porque no sos vos el que tiene que tomar la decisión, no sos vos el que lo tiene que hacer. Y entonces decís, Señor, qué bueno. Y empecé a decirle al Señor en cada área de mi vida, Señor, tomá la autoridad acá, tomala allá. Subí con la botellita de agua porque hoy todo el día mi garganta fue de terror. Y yo le dije, Señor, un ratito antes, porque no lo había hecho en todo el día, no se me había ocurrido. Y el Señor me mostró, lleva tu garganta, lleva tu estómago, todo tu cuerpo debajo de mi autoridad y yo me voy a ocupar. Y el Señor lo hizo. Y uno se siente con la libertad, esa es la palabra. Somos libres. Cuando estamos bajo la autoridad de Cristo somos libres. Y vos decís, pero Él me compró, soy un esclavo de Cristo. Qué libertad maravillosa en ser esclavos de Cristo. No hay nada más lindo que ser esclavos de Cristo, porque ser esclavos de Cristo nos hace libres, libres del pecado, libres de la muerte, libres del enemigo, libres del diablo. Somos libres en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús poderoso. Vida debajo de los pies de Cristo. Estamos libres en Cristo. Las cadenas son rotas y somos libres en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús poderoso. Señor, glorioso, maravilloso, glorioso eres, Señor, majestuoso, digno eres de gloria y de adoración. Gracias, Jesús. Y nos vemos todos los días a las 8, mañana martes a las 5 de la tarde. Qué glorioso todo lo que el Señor tiene para nosotros. Bendecí al que está al lado tuyo, saludalo y declará que estamos bajo el gobierno de Cristo. Amén.